Hola, soy Juan, trabajo en cardiología. Hoy te voy a contar cómo cambió la evaluación de la hipertensión pulmonar por ecocardiografía. El cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar ya no se recomienda. Ahora se propone un algoritmo con un enfoque distinto. El objetivo es mostrar el nuevo método de diagnóstico y aplicarlo en un caso clínico revelador. Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en su documento sobre hipertensión pulmonar de 2022. La estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar se realiza utilizando la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y, con este dato, mediante la ecuación simplificada de Bernoulli, se deriva el gradiente de presión sistólica del ventrículo derecho. A esto se le suma una presión de la aurícula derecha. Esta estimación de la presión de la aurícula derecha se basa en el diámetro de la vena cava inferior y el porcentaje de colapso durante la respiración. La suma de estos dos componentes nos permite obtener la estimación de la PSAP. Este cálculo de la PSAP ha sido el acercamiento tradicional. El problema es que hay publicaciones que han demostrado que este método tiene una precisión limitada y que puede llevar a errores significativos, tanto por sobreestimación como por subestimación. Las causas de las limitaciones de este método radican en que se necesita una señal Doppler de buena calidad, una alineación adecuada del jet y una estimación precisa de la presión auricular derecha a partir de la vena cava inferior, todo lo cual no siempre es posible. Además, en pacientes con regurgitación tricuspidia severa, la velocidad medida puede estar subestimada. Por otro lado, la ausencia de regurgitación no permite descartar la presencia de enfermedad. El enfoque actual cambia el foco. En lugar de estimar una presión numérica, se propone evaluar la probabilidad de que un paciente en concreto tenga hipertensión pulmonar. De este modo, cada paciente puede tener una probabilidad baja, intermedia o alta de tener hipertensión pulmonar. Con este nuevo método, primero se evalúa la velocidad de regurgitación tricuspidia. Esta guía explícitamente recomienda el uso de la velocidad y no hacer el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Segundo, se deben buscar hallazgos ecocardiográficos que reflejen los efectos de la hipertensión pulmonar en el corazón derecho. Esto es un cambio de paradigma que busca mejorar la precisión diagnóstica y guiar de manera más segura el manejo clínico. Las imágenes son extraídas de la Guía de Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Primero vamos a evaluar la velocidad de regurgitación tricuspidia y en base a esta velocidad vamos a tener tres rangos, menos a 2,8, mayor a 3,4 y entre medio. Solamente cuando la velocidad es mayor a 3,4 podemos decir directamente que la probabilidad es alta. En un caso de que sea menor, vamos a necesitar los hallazgos accesorios sugestivos de hipertensión pulmonar. Se dividen en tres categorías. Primero, del ventrículo, segundo, de la arteria pulmonar y tercero, de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. A nivel del ventrículo, lo que vamos a buscar es observar la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si esta relación es mayor de 1, tenemos un criterio.
el aplanamiento del septum interventricular. Esto se objetiva mediante el índice de excentricidad. A nivel de la arteria pulmonar, vamos a observar el tiempo de aceleración del flujo de la arteria pulmonar. Este debe ser menor de 105 milisegundos. La presencia de una muesca medio sistólica en el flujo de la arteria pulmonar. Un flujo diastólico temprano de regurgitación de la arteria pulmonar que sea mayor de 2,2 metros por segundo y observar un diámetro de la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros. El diámetro de la vena cava inferior debe ser mayor de 21 milímetros con un colapso menor del 50% y a nivel de la aurícula derecha un diámetro mayor de 18 centímetros cuadrados. Esta es una ventana para externar eje largo. En esta podemos observar la dilatación del ventrículo derecho y el marcado aplanamiento del septum interventricular. Acá vemos una ventana para external eje corto a nivel medio ventricular. Podemos observar el marcado aplanamiento del septum interventricular. En esta vista del tracto de entrada del ventrículo derecho, usando el Doppler color, podemos observar el jet de regurgitación tricuspidia. Al usar el Doppler continuo sobre la regurgitación tricuspidia, podemos registrar el Doppler espectral, y en este podemos medir la velocidad de la regurgitación tricuspidia y el equipo calcula el gradiente de presión a través del ventrículo derecho. Es importante notar en este caso que la velocidad es de 5 metros por segundo y el gradiente es de 100 milímetros de mercurio. Si volvemos al algoritmo, vemos que al tener una velocidad de 5 metros ya tiene alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar, y como este eco es tan llamativo, busquemos el resto de los hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar, que probablemente los tenga todos. Aquí podemos observar que claramente cumple el criterio de una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor de 1. Acá vemos el aplanamiento del septum interventricular y, al realizar la cuenta, se cumple el índice de excentricidad. Vemos el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar que está acortado. Se observa una insinuación de la muesca de la arteria pulmonar. Esa es la velocidad del flujo temprano de regurgitación de la arteria pulmonar. No es la mejor ventana, pero parece que la arteria pulmonar mide más de 25 milímetros. Vemos la vena cava inferior de más de 21 milímetros y con un colapso de menos del 50%. La aurícula derecha mide mucho más de 18 centímetros cuadrados. De este modo, tenemos una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor de 3,4 y todos los criterios de probabilidad de hipertensión pulmonar. La ecocardiografía transtorácica es una herramienta esencial para la detección de la hipertensión pulmonar. No se recomienda la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Sí se recomienda describir la velocidad de regurgitación tricuspidia pico y los hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar y con esto determinar la probabilidad de la presencia de hipertensión pulmonar. Gracias por su tiempo y atención. Puede dejar dudas, sugerencias o comentarios abajo. Nos vemos en la próxima.